todos los prácticos y que es muy importante que lo generen antes, ¿sí? Obviamente hoy no, porque es nuestro primer día, pero en lo sucesivo, las tareas preactivas que tienen a continuación son justamente, como la palabra lo dice, preactivas, son previas a la realización del trabajo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Previas al trabajo práctico, que ustedes deben desarrollar, hacer una lectura previa e identificar y realizar estas tareas preactivas. ¿Para qué? Para que cuando hagan estas tareas preactivas se interioricen con el tema, le pueden surgir dudas que vamos a tratar al inicio de cada clase, ¿sí? Y que son justamente los temas que tienen que adquirir previo a la realización de los ejercicios. Y fíjense, luego de las tareas preactivas, sí vienen los ejercicios que deben realizar y son obligatorios también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir desarrollando juntos, ¿sí? Son los ejercicios de cada práctico. Queda tarea de ustedes realizar las tareas preactivas previo a la asistencia o al inicio de cada trabajo práctico, ¿sí? ¿Por qué es importante que lo hagan solos e identifiquen las tareas preactivas? ¿Para qué? Para que podamos ir comprendiendo los temas que vamos a tratar y los ejercicios, el desarrollo de los ejercicios sean más fáciles, ¿sí? Las tareas preactivas no van a tener una evaluación, sino que simplemente es para que adquieran los conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando hacen las tareas preactivas, le van a surgir dudas, se van a interiorizar de los temas, así que es muy importante que lo realicen previo a cada trabajo práctico, ¿sí? Como es el primer día, ¿sí? Y no hubo una tarea previa, vamos a hacer juntos estas tareas preactivas para que ustedes en el futuro, en los sucesivos trabajos prácticos, la puedan ir desarrollando solos. ¿Dudas respecto a esto? Si quieren, pueden escribir, yo lo estoy leyendo acá, así que si tienen duda, o avanzamos. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, después vienen de los ejercicios, ¿sí? Lo que se llama glosario, ¿sí? El glosario, a partir de este trabajo práctico, van a tener que incorporar las palabras nuevas o técnicas de cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Esto tampoco es obligatorio, pero le va a servir muchísimo, acuérdense, se los digo hoy el primer día. ¿Por qué? Porque todas las palabras nuevas que vamos a ir adquiriendo, las van a ir desarrollando o van a describir la descripción de cada palabra que tengan duda en este glosario. Entonces, al final de la carrera o de esta materia, van a tener todas las palabras nuevas y técnicas que fueron adquiriendo con su significado, ¿sí? Entonces van a escribir, bueno, no sé qué significa patrimonio. Entonces van a escribir patrimonio y van a buscar en la bibliografía el significado de cada palabra nueva. Y por último, van a ver que en algunos trabajos prácticos le dejamos ejercicios adicionales, ¿sí? Para que ustedes hagan un repaso o puedan practicar a los que hayan desarrollado la totalidad de los ejercicios, ¿sí? Este esquema de trabajo práctico se va a repetir de acá en lo sucesivo en esta materia. Van a tener entonces los títulos de los trabajos prácticos, los objetivos, la bibliografía, las tareas preactivas, ¿sí? Los ejercicios propiamente dicho y el glosario. Esto se replica en todos los trabajos prácticos y cada uno de ellos es importante. ¿Qué es importante también decirle? Que para poder estar habilitado a rendir los parciales, ¿sí? Ustedes deben presentar en la plataforma los trabajos prácticos y deben aprobarlos también, ¿sí? Cada trabajo práctico tiene su fecha de vencimiento, que es importante que la registren, ¿sí? Porque una vez vencido el plazo de presentación ya no pueden volver a presentar el trabajo práctico y lo puede dejar exceptuado de rendir los parciales.
¿sí? Entonces, ¿qué es importante también? Luego de que realicemos los trabajos prácticos, deben cargarlos, ¿sí? Y desarrollarlos en la plataforma. ¿Cuándo deben hacerlo? Previo a la fecha de vencimiento que están publicados. Si tienen todas estos datos que les voy diciendo en la materia, no van a tener problemas, ¿sí? Y van a poder aprender un montón de cada uno de estos trabajos prácticos. ¿Sí? Entonces, tómense el trabajo de realizar previo a la clase las tareas preactivas, leer los objetivos, revisar un poco la bibliografía para hacer las tareas preactivas. Cuestión de que cuando lleguemos a la clase podamos sacarnos dudas de las tareas preactivas y desarrollar con mucha más facilidad, ¿sí? Los ejercicios que son los que tienen que aprobar para rendir los parciales. ¿Bien? Profe. Sí. Disculpe, en el mail nos enviaron una parte donde decía que había que entregar carpeta. Cuando decía que entregar carpeta era esto, a cargar los prácticos. Exactamente, ¿sí? El significado de presentar carpetas significa generar o desarrollar los trabajos prácticos en la plataforma. Quedó esa jerga porque antes de la virtualidad justamente tenían que entregar una carpeta con todos los trabajos prácticos. Como hoy no estamos en la presencialidad, vamos a presentar las carpetas en la plataforma desarrollando cada trabajo práctico y cada ejercicio. Bien, Bien, profe, gracias. Acá Eliana nos pregunta si se puede promocionar la materia, ¿sí? ¿Y qué fecha tiene el primer parcial, profe? El primer parcial, a ver si no me equivoco, es el 27 de septiembre. O sea, en 20 días tenemos nuestro primer parcial, que va a abarcar los trabajos prácticos número 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El ritmo es vertiginoso, tienen que estar al día, tienen que hacer los trabajos prácticos al día, las tareas preactivas al día, porque si se quedan con dudas o si se quedan sin desarrollar o sin leer las temáticas de cada trabajo práctico, esto avanza a un ritmo vigoroso, así que es importante que nos sigan en ese sentido. ¿Qué hace falta para que puedan seguir los trabajos prácticos? Leer la bibliografía, estudiar los temas, asistir a las clases teóricas, ¿sí? Comprender los temas de cada trabajo y desarrollar las tareas preactivas. ¿Sí? Mire cómo pasa el tiempo y ya tenemos media hora de esta clase. Profe. Sí. En la parte donde dice vencimiento 20 de septiembre, ahí te dice tareas preactivas y están TP1, ejercicio 1, 2. Ahí es donde tenemos que subir la resolución del trabajo práctico. Exactamente. Un consejo personal que les puedo dar, ¿sí? Luego de desarrollar en clases los ejercicios, ¿sí? Háganlo en la guía de trabajo práctico, escríbanlo a mano, sáquense las dudas. ¿Para qué? Para que cuando tengan que cargar en la plataforma, ya lo tengan hecho en papel, ¿sí? Ya lo tengan desarrollado y simplemente sea una carga en la plataforma. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, como ya habíamos leído, ¿cuál es el tema de este trabajo práctico? Que es el patrimonio, sus elementos, y el subtema es la composición del patrimonio del ente y la determinación del patrimonio neto. ¿Sí? Seguramente son palabras raras todavía para ustedes, ¿sí? Pero ahora con las tareas prácticas que vamos a ir desarrollando, ustedes van a poder identificar de mejor manera de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo práctico? ¿Sí? Es importante que lo leamos también y que ustedes lo vean en sus casas. Profe, Sí, tengo una duda. A los trabajos, el desarrollo de los trabajos prácticos los entregamos en Word. No, cuando dice entregar los trabajos prácticos es cargarlos y desarrollarlos en la plataforma. Ah, ¿sí? listo. Bien,
Listo, Lo que gracias, me profe. refería con el consejo es de que ustedes lo realicen en papel y lápiz, en su guía de trabajo práctico y lo tengan completo para luego cargarlos en la plataforma. Es una sugerencia, pero lo pueden realizar también directamente, no hay problema. Si les parece, avanzamos, porque seguramente vamos a tener más dudas y las dejamos sobre el final de la clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Último dato de color que es importante y por eso es mi consejo de que tienen un solo intento, perdón, 2 intentos para desarrollar el trabajo práctico, ¿sí? Con lo cual solamente tienen 2 oportunidades para cargarlo, ¿sí? Así que dicho esto, avanzamos con los objetivos. ¿Qué queremos que logren con este trabajo práctico ustedes? Queremos que interpreten los conceptos de persona y de ente contable, ¿sí? Queremos que identifiquen los elementos que componen el patrimonio de un ente. Queremos que incorporen los conceptos necesarios para determinar la inclusión de un elemento patrimonial. Y por último, queremos que entiendan las fuentes de financiamiento de origen propio y de origen de terceros. Cuando terminemos este trabajo práctico, ustedes tienen que haber comprendido e incorporado todos estos objetivos. Y ahí se van a evaluar, a ver, entendí esto, entendí lo otro, entendí lo siguiente, ¿sí? Con estos objetivos. Entonces, para lograr estos objetivos, empezamos con las tareas preactivas. A ver, ¿quién puede leer el primer punto de la tarea preactiva número 1, el punto A? ¿Quién se anima? Defina gramaticalmente ente. A ver, ¿alguien sabe qué significa la palabra ente? ¿Alguien la puede definir o la puede explicar? Es todo lo que existe o puede existir. Este concepto, desde una mira de índole jurídico, se relaciona con todo lo que existe, lo existente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Más? No hace falta una definición técnica, sino que puedan explicar qué es para ustedes un ente. ¿Sí? Así, fíjense que sus compañeras muy bien lo definieron y tienen aspecto en común. Sí, ahí veo que Fernanda quería decir su definición. A ver. Es una cosa real o inexistente. Inexistente. O que existe. O que no se puede tocar, digamos. Existe. Claro. Es que existe o que puede existir, ¿sí? Hay una de tus compañeras citó la definición de la Real Academia Española, que dice que el ente es todo lo que es, existe o puede existir, ¿sí? Les voy a compartir. ¿Sí? Fíjense, acá hay ejemplos de ente. El gobierno de Tucumán, ¿sí? ¿Es un ente? Sí, profe. Sí, profe. Acá, por ejemplo, esta es la Federación Española de Fútbol. Esto que tienen aquí. Es como la AFA, ¿sí? Pero española. ¿Qué les parece? ¿Es un ente esta organización? Sí, profe. Sí. Profe. Muy bien. Acá tenemos un paisaje muy lindo que tiene un río. ¿El río es un ente o no? No. No es un ente. Si la definición es lo que es, existe o puede existir, ¿no es un ente? Si lo toman con esa definición. ¿Sí? Y ahí vamos a diferenciar
Luego, lo que es ente contable, que es otra cosa, que por ahí se confunde. Entonces, ente es todo lo que es, existe o puede existir. ¿Sí? ¿Qué tiene un ente o una entidad? Existencia, ¿sí? Autonomía y diferenciación. ¿Sí? Todo esto tiene un ente. ¿Sí? Puede haber entes naturales, por ejemplo, el río, un árbol, ¿es un ente o no? Sí. Sí, es un ente. Y puede haber entes colectivos, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejar como definición de ente todo lo que es, lo que existe o puede existir. Esto según la Real Academia Española. Ahora, ¿qué nos dice el segundo punto? Defina persona. Es todo ser capaz de tener derecho y contraer obligaciones. ¿Cómo dijiste, Franco? Perdón. Que es todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Perfecto, Franco, muy bien. A ver, ¿alguien más? Está muy bien lo que dijo su compañero Franco. Ahora Franco dijo, todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y yo le cambiaría la palabra ser por ente. ¿Sí? ¿La persona es un ente o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué diferencia a la persona y a un árbol que los dos son entes? Los derechos y obligaciones. Que puede contraer, ¿sí? Y puede adquirir derechos y obligaciones, ¿sí? Esa es una diferencia. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, los dos son entes, ¿sí? Pero la diferencia del ente de un árbol al ente persona es que la persona es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, punto C, ¿qué dice? Indique los tipos de personas según el Código Civil y Comercial. ¿Sí? El Código Civil y Comercial indica diferentes tipos de personas. ¿Quién puede indicar cuáles son estos tipos de personas? Persona física y persona jurídica. Y personas jurídicas. Exactamente, ¿sí? Es la persona humana o física y la persona jurídica. ¿Sí? Vamos a definirla como persona humana y persona jurídica, porque la jurídica también puede ser física, ¿verdad? Entonces son dos tipos, persona humana y persona jurídica. Entonces fíjense que la persona es un ente, ¿sí? La diferencia entre el ente normal o un ente natural, por ejemplo, es que la persona es capaz de adquirir derecho y contraer obligaciones. Y a su vez el Código Civil y Comercial nos dice que hay dos tipos de personas, aquellas que son humanas y aquellas que son jurídicas. ¿Sí? ¿Quién sabe la diferencia entre una y otra? A ver, ¿cuál es la diferencia entre persona humana y persona jurídica? Nadie. Fíjense. Acá El profe puede ser. Personas. ¿Qué tipo de personas son? ¿Jurídicas o humanas? Acá hay un señor de traje. Hay una que es humana y hay otra que son jurídicas porque son entidades, algo así. Pero fíjense, acá hay este señor, vamos a ponerle que se llama Jorge, acá está Antonio y este es Luis. Jorge, Antonio y Luis, ¿qué son? ¿Personas humanas o personas jurídicas? Personas humanas. Muy bien. Estas tres personas son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si Jorge, Luis y Antonio se juntan y forman esto? Forman la
Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol, ¿qué es? ¿Una persona humana? Se convierte en una persona jurídica. Correcto, muy bien, chicos. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Punto D. Defina ente contable, ¿sí? E indique cuáles son sus elementos. Sí, ya definimos ente. Ahora estamos dentro de lo que son los entes, ¿sí? Vamos a ver cuál es el ente contable. A ver, ¿cuándo es un ente? Es ente contable. ¿Sí? Un ente contable es aquel ente, ¿sí?, que se caracteriza por tener los siguientes componentes. Es que tiene personas, ¿sí?, tiene fines y tiene un patrimonio. ¿Qué significa que el ente tenga personas? ¿Se acuerdan cuando le dije que estaba Luis, Antonio y no me acuerdo cómo se llama, y Jorge, y formaban la federación? Personas humanas. Exactamente, ¿sí? Los entes contables contienen personas humanas. Pero no alcanza solo con eso, ¿sí? Ese grupo de personas tienen que tener un fin. ¿Qué significa un fin? Los objetivos. Un objetivo, ¿sí? Fíjense, la Federación Española de Fútbol, ¿cuál es el fin de esa federación? Formar un equipo, presentarse al Mundial y ganarlo, ¿sí? En este caso queremos que sea Argentina, así que no lo gane la española. Pero tiene un fin, ¿sí? ¿Y qué necesita para cumplir ese fin? Un patrimonio. Exactamente, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio de un ente contable? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Exactamente, ¿sí? Cuando hablamos de bienes, ¿qué hablamos? De mobiliario, de computadoras, de instalaciones, ¿sí? Entonces la Federación Española de Fútbol tiene bienes, ¿sí?, tiene derechos, tiene obligaciones, que todo eso forma parte de su patrimonio y que lo utiliza ¿para qué? Para su objetivo o su fin. ¿Sí? Fíjense. Entonces el ente contable perfectamente se distingue los elementos objetivos, los elementos subjetivos y una acción administrativa. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento objetivo? Lo que ya nombramos, el patrimonio de un ente contable. ¿Qué era el patrimonio? Los bienes, los derechos, las obligaciones, ¿sí? El ente contable que tiene además un elemento subjetivo, que eran las personas, ¿sí? Entonces las personas y el patrimonio se juntan y generan una acción administrativa, ¿sí? Generan esfuerzos, generan tareas, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar al fin del ente contable. Entonces, empezamos con la definición de ente, después vimos que el ente podía ser una persona, ¿sí?, que era el ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. A su vez, esa persona podía separarse en dos, en persona jurídica y en persona humana, ¿sí? Y después vimos que había la existencia de un ente contable, que es aquel que está conformado por personas, por un patrimonio y por una acción administrativa que son los fines. Ahora, chicos, ¿los entes contables solamente son personas jurídicas? ¿O una persona humana puede ser un ente contable?
Una persona humana sí Una puede persona ente humana. contable. Ujú. Sí puede, profe. ¿Y qué tiene que tener para que sea ente contable? Una actividad objetiva. Tiene que tener el elemento subjetivo, el elemento objetivo, ¿sí? Y la acción administrada, que es el objetivo, ¿sí? Tiene que tener personas o persona, una sola, tiene que tener un patrimonio y una acción o un fin al cual llegar, ¿sí? Fíjense que eso se ve en el esquema conceptual que tienen en las tareas practivas. Tenemos el ente, tenemos personas, ¿sí? Que la jurídica y la humana pueden constituir un ente contable. Y el ente contable necesitaba 3 características para que sea ente contable: el sujeto, el objeto y la acción administrativa, ¿sí? Es lo que vimos, que eran las personas, el patrimonio y los fines. Ahora, punto 2, de la lectura de la bibliografía, que no la leyeron, así que tienen tarea para la casa, definan los siguientes conceptos: bienes, derechos, obligaciones y riqueza. ¿Quién puede definir bienes? Objeto tangible y no tangible que tienen un valor económico. Muy bien, me gustó, Franco, muy bien. ¿Quién más se anima? Bueno, Franco nos dijo muy bien, los bienes son objetos materiales, son tangibles, ¿verdad? Que tienen que tener o ser susceptibles de valor económico, ¿sí? Ahora, ¿qué pueden ser los bienes? Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, ¿sí? Los muebles que se caracterizan por poder transportarse, ¿sí? Y los inmuebles se caracterizan por no poder trasladarse, ¿sí? ¿A qué nos referimos con inmueble? A una casa, a un edificio, ¿sí? Son inmuebles porque no pueden trasladarse de un lado al otro, ¿sí? Ahora, ya sabemos qué significan los bienes. ¿Qué son los derechos? Es el conjunto de normas que imponen deberes que confieren facultades. Muy bien, ahora deja de leer el libro y decime para vos, Franco, ¿qué significa un derecho? Es lo que, por ejemplo, tenemos derecho a reclamar. Por ejemplo, si alguien nos debe plata, nosotros tenemos el derecho ese de cobrarle. Muy bien, exactamente. ¿Y es tangible o no un derecho? No, no es tangible. Claro, no es tangible. Seguramente tendremos algún documento, alguna acreditación que diga que tenemos ese derecho, ¿sí? Es algo que tenemos a favor, ¿sí? Técnicamente dice la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establezca a nuestro favor, ¿sí? O que el dueño de una cosa nos permita en ella. Esa es la definición técnica, ¿sí? Que ustedes van a tener que transcribir, ¿sí? Pero que cuando transcriban esa definición de derecho, quiero que la entiendan, ¿sí? Porque todas estas definiciones ya las tenemos que incorporar, ¿sí? Dentro de nuestro vocabulario y de nuestro conocimiento. O sea, no quiero que cuando hablemos de bienes y derechos tengan que ir al diccionario, entonces que ya tengan incorporado en su cabeza qué significa por bienes y por derechos. Ahora, ¿qué significa una obligación? No digamos la definición técnica ahora. Quiero que me digan para ustedes qué es tener una obligación. ¿Serían como los derechos que tienen otras personas hacia nosotros? Muy bien, es la contrapartida del derecho. Si alguien tiene un derecho a nosotros, nosotros tenemos una obligación a quien tiene ese derecho. ¿Bien? Si yo le debo 100 pesos a Franco, ¿sí? ¿Franco qué tiene? Un derecho. No. Y el profesor aquí presente, ¿qué tiene? Una Obligación. Muy bien, ¿se entiende?
Sí, profe. Entonces van a buscar la definición de obligaciones técnica y cuando la escriban se van a acordar de esta analogía que hicimos, ¿sí? Y van a entender la definición que están escribiendo. Ahora, ya definimos bienes, los derechos, las obligaciones. ¿Qué es todo eso de un ente? La riqueza. La riqueza, el patrimonio. 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 ¿Riqueza o patrimonio? A ver. Es lo mismo, profe. Ah, porque ya vamos a ver. La riqueza que no estaba conformado por los activos y los pasivos. Ya nos adelantamos muchísimo. Le estoy preguntando, los bienes, los derechos y las obligaciones, ¿qué representan para un ente? Patrimonio. El patrimonio. El patrimonio. Coincido, el patrimonio, ¿sí? Los tres conceptos son el patrimonio de un ente. Pero fíjense que los bienes y derechos son propios, ¿sí? Es algo que tengo mío, ¿sí? Tanto de bienes tangibles o de derechos o de saldos a favores que tenemos, ¿sí? Que son los derechos. Pero las obligaciones, que son algo que yo adeudo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Yo tengo algo que me pertenece, ¿sí? Yo tengo los 100 pesos de Franco, pero que no me pertenecen, se los tengo que devolver. Es una obligación, ¿sí? Los bienes, los derechos y las obligaciones forman parte del patrimonio. Ahora, si yo a los bienes y derechos que tengo le resto o aparto lo que debo, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? La riqueza. La riqueza que realmente tengo. Porque si yo Entonces, sumo todo lo que tengo a mi favor en bienes y en derechos y resto o quito de mi análisis las obligaciones o las deudas que tenga, voy a tener lo que realmente tengo de riqueza, lo que realmente es mío, ¿sí? Ahora, ¿esa riqueza qué es? Y creo que acá Valentina lo está haciendo. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Entonces, lo mismo riqueza que patrimonio neto. Sí. Sí, es lo mismo. Pero es lo mismo patrimonio que riqueza. No. No. No es lo mismo. Muy bien, ¿sí? Entonces ahí la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto, ¿sí? Entonces acá van a tener que luego escribir la definición de riqueza. Número 3, indique cuál es la denominación contable, ¿sí? De cada uno de los conceptos del ejercicio anterior, ¿sí? A cada uno de estos de estas denominaciones, a los bienes, a los derechos, las obligaciones y la riqueza, contablemente, ¿sí? Vamos a empezar a definirlas con ciertas palabras, ¿sí? Contablemente hablando. Los bienes y derechos, ¿sí? Que son cosas que tengo propias y mías. ¿Cómo se define o qué palabra utilizamos para...? Son activos. Activo. Correcto, chicos. Entonces, los activos son los bienes y derechos que tiene un ente, ¿sí? Contablemente hablando. Ahora, las obligaciones, contablemente hablando, ¿cómo se denominan? Pasivos. Pasivos, exactamente. Y la riqueza, ¿sí? Que es lo que tengo después de devolver o de simular la devolución de las obligaciones. ¿Qué es? Patrimonio neto. Muy bien. Entonces, la riqueza es igual al patrimonio neto dentro de lo que es la terminología contable. Fíjense que a continuación, ¿sí? Ustedes tienen que determinar el patrimonio de un ente contable a una fecha determinada, ¿sí? En un instante de tiempo. ¿Qué tienen acá? En el número 4. A ver, tienen bienes y derechos y tienen obligaciones. ¿Sí? ¿Qué es la suma de todo eso? Si suman los bienes, los derechos y las obligaciones, ¿qué forma parte contablemente hablando?
Del patrimonio neto. El patrimonio. El patrimonio neto. Patrimonio. Solo patrimonio. Entonces, ¿cómo harían las flechas? ¿Cómo apuntarían las flechas? Ustedes tienen que determinar con una flecha y llenar a ver, denme un segundo, a ver si puedo. Espere que vamos a pasar a hacer nuestro pizarrón. Muy bien, estamos realizando el número 4. ¿Sí? Número 4. Y tienen que hacer con una flecha. ¿Cómo completarían esto si fuera un cuadro sinóptico? El patrimonio, así, o así. Discúlpenme, pero sí, sería así. El patrimonio está formado por bienes y derechos y por obligaciones. ¿Bien? Ahora el punto 5. ¿Qué nos dice? Determine cómo se conforma estructuralmente el patrimonio de un ente contable. Aquí tienen, este es un ente contable. ¿Qué tiene un ente contable? Bienes, derechos, obligaciones, y todo eso forma el patrimonio, ¿verdad? Activo, pasivo y patrimonio neto. Exactamente. Todo esto es el patrimonio de un ente. Ahora, ¿qué dijimos que conformaba el patrimonio? Activo y pasivo. Activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Muy bien, acá ya tenemos un adelantado que ya se sabe la ecuación patrimonial, pero ahora solamente le estamos preguntando, ¿sí?, el patrimonio de un ente contable, ¿sí? ¿Qué tiene? Bienes y derechos, ¿verdad? ¿Qué era bienes y derechos? Activos. ¿Y dónde lo pondrían? En el cuadrito más grande. Muy bien. ¿Qué tiene también dentro del patrimonio? Pasivos. Obligaciones. Obligaciones. ¿Sí? ¿Y qué me falta acá? El patrimonio. Sí, esto es el patrimonio. Es todos los bienes y todas las obligaciones. Patrimonio neto. Exactamente, pero me falta ubicar el patrimonio neto. ¿Qué era? La Riqueza. La riqueza. ¿Sí? Exactamente. Todo esto que acabamos de hacer, ¿sí?, es parte de las tareas preactivas. Esto en teoría ustedes lo deberían haber realizado solos en sus casas, ¿sí? O sea que para lo sucesivo, para los prácticos sucesivos, ustedes deben realizarlo en sus casas previo a la realización del trabajo práctico en clases. ¿Para qué? Para que surjan las dudas, para que preguntemos, para que debatamos y recién ahí pasemos a los ejercicios, ¿sí?, que son los que vamos a realizar de la siguiente manera. Fíjense con las tareas preactivas cómo los ejercicios ahora le van a resultar mucho más fácil. Entonces vamos a ver el primer ejercicio que deben realizar, que nos pregunta: de las siguientes expresiones, señale con una X aquellas que a su entender tienen significado más amplio para definir patrimonio. Opción A: patrimonio es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tiene una persona humana. B: es el conjunto de bienes,
derechos y deudas que pertenecen a una persona jurídica. C es el conjunto de derechos, bienes susceptibles de valor económico y obligaciones que pertenecen a una persona. D es el conjunto de obligaciones que pertenecen a una persona. Fíjense qué importante esto. Es el C. La C, profe. A ver, la A es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tiene una persona humana. ¿Qué nos falta acá para que sea patrimonio? O una persona jurídica. Exactamente. Y acá habla de los bienes nada más. ¿Y qué falta también? Faltarían obligaciones y derechos. Las deudas, sí. Exactamente. La número B es el conjunto de bienes, derechos y deudas que pertenecen a una persona jurídica. ¿Qué falta acá para que esté completa? Excluye la persona humana. Faltan las personas humanas, ¿verdad? Porque acá solamente identifica las jurídicas. C es el conjunto de derechos y bienes susceptibles de valor económico y obligaciones que pertenecen a una persona. Y la D es el conjunto de obligaciones nada más que pertenecen a una persona. ¿Qué falta en la D? Derechos. Bienes y derechos. Los derechos. ¿Cuál es la correcta? La C. La C. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí, profe. De las siguientes expresiones, señale con una X, vamos a hacerlo bien, aquellas que usted entienda resulta con el significado más amplio para definir a titular de un patrimonio. El titular de un patrimonio es la persona mayor de edad capaz de obligarse, la persona humana que goza de aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos, la persona jurídica que adquiere derechos y contrae obligaciones de su constitución, o un ente capaz de adquirir bienes, derechos y contraer obligaciones. La D. La D. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Correcto, es la D. ¿Sí? Muy bien. Porque un ente abarca a todos, ¿sí?, los que son capaces de adquirir bienes, derechos y contraer obligaciones. Fíjense, ya terminamos el ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio número 2 va a hablar de entes contables. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que tenía que tener el ente contable? A ver, repasemos. Eran 3. Personas, fines y patrimonio. Personas, fines y patrimonio. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver con esa definición cuáles de las siguientes expresiones son ente contable. Si la señora Gladys Cabello es estilista y dueña de un salón de estética, ¿es o no es un ente contable? Sí es. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién puede justificar su respuesta? No, profe, porque el ente contable sería el salón de estética. ¿Y quién es la dueña del salón de estética? Gladys. ¿Sí? En este caso, Gladys sería el salón de estética. Gladys tiene personas, que ella misma, tiene un fin, que es el cortar el cabello, y tiene un patrimonio, ¿sí?, que es el salón, los cosméticos, tijeras para cortar el pelo, ¿sí? Todos componentes de un ente contable, y tiene un fin. Entonces, sí, en este caso, es un ente contable. Vamos a ver la siguiente. Beauty School, que es una escuela de peluquería y de belleza de Gladys Cabello, ¿sí? Además del salón de estética, Gladys también tiene una escuela de peluquería. ¿Es o no es ente contable?
Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Tiene todos los elementos? Sí. Muy bien. Ahora, la UNSA, ¿sí? La Universidad Nacional de Salta, ¿es un ente contable? Sí. 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 Tiene personas, tiene un fin, tiene un patrimonio. Afiliados de la Obra Social Nacional de Salta. Acá lean bien, porque después dicen que los profesores hacemos trampa y todo, ¿sí? No, profe, porque Para solo mí no, se profe. No, Que dice ¿De quién habla acá? De los afiliados. los afiliados separados, ¿sí? No son entes contables, ¿sí? Ahora, la obra social en sí de la Universidad Nacional de Salta, ¿es un ente contable? Sí, Ese sí. Sí, profe. Ese sí, pero acá nos preguntan los afiliados. Muy bien, correcto, chicos. El Consejo Profesional de Ciencia Económica de Salta. ¿Alguien conoce qué es? Cuando ustedes se reciban, se van a tener que matricular en el Consejo de Ciencia Económica de Salta, que reúne a todos los contadores y profesionales en ciencia económica. Tiene un sería fin. como un sindicato, ¿no, profe? No, pero es un consejo, ¿sí? Donde se reúnen, tienen un fin unificado. ¿Tendría que ser como el Copaipa? Exactamente. Profe, puede ser que también tengan una obra social, ¿no es cierto? Entonces, si es un ente contable, profe. ¿Es un ente contable o no? El Consejo de Ciencia Económica. Sí, sí, es un ente contable. Sí, es. Muy bien. ¿Qué sigue? La Casa Central del Banco Macro Sociedad Anónima. Sí, profe. Sí es. Sí, Profe. Muy bien, correcto. Juan Fuentes, ¿sí? Integrante del consorcio de propietarios del edificio de Anfunes. No. No. No, profe. No. No, profe. Correcto. Ahora fíjense la pregunta que sigue. El consorcio del edificio de Anfunes. Sí, sí es. Sí, profe. Correcto. ¿Por qué el consorcio sí es? Está integrado por personas, tiene un fin y Tiene un patrimonio. Tiene personas, tiene un patrimonio y tiene un fin, ¿sí? ¿Cuál es el fin del consorcio? ¿Quién sabe lo que es un consorcio? mantener el orden del edificio. Exactamente, el orden, la conducta, la limpieza, establecer pauta de convivencia, ¿sí? Hay un administrador, hay un consejo de propietarios, se reúnen y forman el consorcio. Muy bien. La Municipalidad de Salta, ¿es un ente contable? Sí. Sí, sí. Sí, profe. ¿Se dan cuenta cómo es mucho más fácil realizar los ejercicios si hacemos las tareas preactivas o no? Sí, profe. Si yo hubiera empezado con esto, sin haber hecho las preactivas, realmente es mucho más difícil. Entonces, fíjense la importancia de realizarlas antes de cada trabajo práctico. Juan Pablo Ávila es empleado de la Dirección General de Rentas. No. No. profe. Exactamente, no es un ente contable en sí. ¿Sí? Ahora, la Dirección General de Rentas. ¿Es Sí, un ente contable? Sí. Sí, eso sí. La FIP, que es lo mismo, pero a nivel provincial. La Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Es un ente También, contable? Sí, profe. Sí. Muy bien, exactamente. El supermercado Vital, que es el distribuidor mayorista que está ahí en la tabela. Que lo ve desde... También. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Tiene un patrimonio, tiene personas, tiene un fin. Y ahora que nombramos tanto con el COVID, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, también. También, profe. Sí, también. Perfecto.
Fíjense la diferencia entre Vital y la OMS, ¿sí? ¿Cuál es el fin de Vital, del distribuidor mayorista? Vender mercadería. La recaudación, ¿sí? Uno tiene fines de lucro y el otro no. Muy bien, exactamente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿tiene un fin de lucro? ¿Busca ganar, busca vender? No. No, pero sí tiene un patrimonio. Fines sin lucro, ¿sí? Combatir la pandemia, hacer investigaciones del coronavirus, ¿sí? Tiene otros fines que no son económicos, pero ¿sigue siendo ente contable o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, que sea contable no significa que tenga la necesidad de que su fin sea de lucro. ¿Se entendió? Bueno, parece que sí. Sí, se entendió. Ejercicio número 1. Sí, se número entendió. 1, las definiciones de ente y de titular del patrimonio. Ejercicio número 2. Hemos visto de las siguientes expresiones cuáles son entes contables. Fíjense cómo se van incorporando todas estas definiciones que fuimos viendo. Entonces ya tienen un montón de palabras que tienen que anotar en su glosario, ¿sí? Patrimonio, patrimonio neto, ente contable, ¿sí? ¿Qué más vimos? Bienes, derechos, obligaciones, riqueza. Ejercicio número 3. De las siguientes expresiones, señale con una X las que representan bienes y derechos al 31 de agosto del 2021 para Ensueño, que es una empresa dedicada a la distribución y venta de artículos de blanquería y productos para el hogar, de propiedad de Tatiana Blanco. Considerando que el patrimonio es un conjunto dinámico de bienes, derechos y obligaciones, deberán ustedes responder lo siguiente. ¿Es un bien o un derecho para Ensueño? ¿Sí? Las siguientes expresiones. Fíjense, y yo voy a ayudarlos a analizar la consigna. Tenemos que señalar con una X qué representan bienes y derechos, pero ¿para quién? Para Ensueño, vendría excelente. Ensueño. ¿Qué es Ensueño? Una empresa. Una empresa. Muy bien. ¿Y de quién es la empresa? De Tatiana Blanco. Tatiana Blanco. Este concepto, ¿sí?, es muy importante que ustedes lo identifiquen. ¿Cuántos entes contables tenemos acá? ¿1 o 2? Perdón, ¿cuántos entes hay acá? ¿1 o 2? Hay 2. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Tatiana Blanco y Ensueño. Muy bien. ¿Y de quién nos están preguntando acá si son bienes y derechos de Ensueño o de Tatiana? Ensueño. Son diferentes, ¿sí? Ahora, ¿de quién es Ensueño, la empresa? ¿De quién es? De Tatiana Blanco. Perfecto. Dicho esto, estamos en condiciones de avanzar. El dinero en efectivo por las ventas realizadas del local de Ensueño, ¿es un bien o derecho para la empresa? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora, dentro de los derechos, ¿es un bien o es un derecho el dinero en efectivo? Es un bien. Un bien. Muy bien, exactamente. Entonces, si responden sí, luego van a tener que identificar si es un bien la expresión o si es un derecho. En este caso, muy bien lo dijeron ustedes. Es un bien. Las estanterías, los percheros, las vitrinas, los mostradores, ¿es un bien, un derecho para la empresa? Sí, un bien. Sí, profe. Es un bien.
Y dentro de la respuesta sí es un bien. ¿Sí? Bien. Ustedes en las tareas preactivas ya tenían que tener la definición escrita de la definición de bien y la definición de derecho. Y ahora las vamos a adquirir, ¿sí?, con este ejercicio. Si yo le digo la expresión un local alquilado donde se desarrolla la atención al público, ¿es un bien o derecho para ensueño local? No. Sí, sería un bien. Bien Sí, de sería uso. un bien, profe. Sí, es un bien, profe. Es un bien. Pero ¿de quién es el bien, el local? ¿No sería un derecho, profe, porque tiene derecho a estar ahí, pero pagando el alquiler? Pero vendría a ser de Tatiana. Acá es fácil la pregunta. Dice, le pregunta si el local alquilado es un bien o un derecho para el ensueño. Sí, sí lo es, profe. Sería- No lo es, profe, porque... Ustedes el día de mañana hacen un emprendimiento y alquilan un local. ¿Es de propiedad? ¿Es un bien o derecho de ustedes? Es un derecho porque ya se pagó por el local alquilado. Pero vendría a ser de Tatiana. No, porque es un pasivo. Pero es de Tatiana. Es de Tatiana, no de... Vamos a suponer que el alquiler es de Franco, ¿sí? Que no sé si fue Franco, pues ya no se puede. No, aquí está el profe. Está Franco todavía, muy bien. Este alquiler, este local es de Franco. Y Franco se lo alquila a Ensueño. ¿De quién es el local? Sigue siendo de Franco, profe. ¿Tiene un derecho de quién? ¿Sí? Es de Franco. ¿Sí? Y el local ese no es un bien o un derecho de la empresa Ensueño. Más bien sería una obligación. Tampoco. Se preguntan por el local. Fíjense, el local es un bien o un derecho para la empresa. Si la expresión sería el contrato de alquiler, ¿sí?, que tiene la empresa Ensueño, eso sí es un derecho. Tengo el derecho de tenerlo alquilado. Pero acá te dicen del local, ¿sí? Entonces, en este caso, este local es de Franco, ¿sí? No es de la empresa Ensueño. Entonces, no es un bien o un derecho. ¿Se entendió? Sí, profe. Cuando vuelvan a escribir la definición de bienes y derechos, van a poder repasar estas soluciones. Ahora, el stock, ¿sí?, de toallones. ¿Qué significa stock? ¿Alguien sabe? Artículos disponibles para la venta. Exactamente, ¿sí? Entonces, los artículos disponibles para la venta, que en este caso son toallones, que recibimos el 31 del 8 del 2021, que se encuentran en depósitos y listos para ser llevados al local. ¿Sí? Todavía no los Son tenemos. bienes. Sí, son bienes. Sí, son bienes. ¿Son bienes y derechos? Sí, profe. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Y en este caso es muy fácil, son bienes, ¿sí? Ahora, una camioneta recibida por herencia familiar que afectará definitivamente al reparto a domicilio de mercadería vendida a partir del mes de octubre. ¿Derecho? No le pertenece al sueño. No le pertenece. Porque es una herencia, digamos, no pertenece. Profe dice a partir de octubre 21 y en la consigna decía al 31 del 8. ¿Qué decía la ¿Tiene algo que ver? ¿Qué fecha? Al 31 del 8. La recibió Tatiana, ¿sí? Pero fíjense que Tatiana la va a afectar, ¿sí? La va a entregar a la empresa Ensueño, pero recién a partir de el 1 del 10. ¿Sí? Y acá cuando nos está preguntando si es un bien o derecho. El 31 de octubre. B de agosto. Vamos a ver. ¿Es un derecho, profe? Al 31 del 8, la camioneta, sí, perdónenme, la camioneta, acá es un bien, un derecho o no, a esta fecha.
No, para ensueño. todavía no. Pero si lo hacemos acá, el 10 del 10, ¿es un bien o derecho para ensueño? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque ya quedó afectada, ¿sí?, a la empresa en sueño. Pero todavía no, ¿sí? Con lo cual no es todavía un bien, un derecho de la empresa en sueño a esa fecha. Ahora, el saldo al 31 de agosto de la caja de ahorro del Banco Patagonia por un monto de 75.000 pesos, cuyo titular es la señora Tatiana, ¿sí?, por su sueldo como asesora de imagen. Eso es de uso personal. No, profe. No, profe, no es de ensueño. Acá nos preguntan si ese dinero en la cuenta del Banco Macro al 31 de agosto, ¿sí?, pertenece o es un bien, un derecho de ensueño. ¿Sí o no? No. No es. ¿Es un bien, un derecho para quién? Es de Tatiana. Personal. Para Tatiana, es personal. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense que son dos entes por separado, ¿sí?, que es lo que habíamos visto al inicio del ejercicio. Muy bien, chicos. Número 7. Cupones a cobrar, ¿sí?, de tarjetas de crédito recibidas por las ventas de juego de sábanas. Sí. Es un derecho. Es un derecho. profe. ¿Quién compró alguna vez con tarjeta de crédito? Yo, profe. Alguien que le hayan prestado la tarjeta de crédito y se fueron a comprar algo. Yo. Entonces van a cambiar la sábana porque ya están gastadas y van a la empresa en sueño, ¿sí? Van ustedes como clientes, le presentan una tarjeta de crédito y compran esas sábanas, ¿sí? La empresa en sueño le entrega a ustedes las sábanas, ¿sí?, y ustedes pasaron la tarjeta de crédito. La empresa en sueño no recibió plata, no recibió una transferencia bancaria, Esa nada. persona tiene una obligación. ¿Qué tiene? En sueño tiene un cupón, ¿sí?, que dice que va a cobrar de Franco, ¿sí?, 10.000 pesos por la venta de esas sábanas. ¿Es un bien, un derecho ese cupón a cobrar? Es un derecho. Sí, es un derecho a cobrar. Es un derecho. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que en el futuro la tarjeta Visa le deberá pagar, ¿sí?, ese cupón por la venta de esas sábanas. Entonces, en este caso, ¿es un bien, un derecho? Sí, pero en este caso no es un bien, sino un derecho. ¿Un derecho a qué? A cobrar. A cobrar. Del juego de sábana. Correcto, chicos. Muy bien. Número 8. Anticipo a la empresa La Bastilla, fabricante de cubrecamas y acolchados, por la compra de bienes para reventa que se recibirá recién en el mes de septiembre del 2021. No, profe. No, por lo mismo de la. No, profe. Sí, porque es un derecho. ¿Qué significa hacer un anticipo? Le da dinero para un adelanto. poco. Un adelanto, ¿sí? Le entrego dinero anticipadamente, ¿sí? ¿Por qué le está entregando la empresa en sueño, ¿sí?, a la empresa La Bastilla un anticipo? ¿Quién es La Bastilla? A ver, vamos por ahí. ¿Qué hace? Fabricante de cubrecamas y acolchados. Un proveedor. Proveedor. De ensueño. Entonces la empresa en sueño Viva dice, che, están subiendo los precios, le voy a hacer un anticipo para que recién en septiembre reciba cubrecamas y acolchados. ¿Sí? Si yo le doy ese dinero a esa empresa, ¿qué significa? ¿Qué tengo? Un derecho está generando. Tengo un derecho a recibir esa mercadería. Muy bien, chicos, exactamente. Otra palabra para agregar al glosario, un anticipo, ¿sí? Cubrecama y acolchado, todos ya saben qué es. Deben haber dormido en sus vacaciones bastante. Ahora se acabó.
Entonces, es un derecho en este caso para la empresa en sueño. ¿Qué derecho tiene de recibir en septiembre esos cubrecamas y esos acolchados? Número 9. Nos pregunta si es un bien o un derecho para ensueño las cuotas pendientes de devolución del préstamo solicitado al Banco Macro para mejoras del local de ventas. No. Analicemos la situación. No, Obligación. No, porque es una obligación. Muy bien. Ahora es una obligación. Acá la empresa necesitaba hacer una mejora en el local, ¿sí? Y no tenía plata, entonces ¿qué hizo? Pidió un préstamo al Banco Macro, ¿sí? Y pidió un préstamo de 12 cuotas. Ya le devolvió 10 y le quedan 2 cuotas pendientes. Esas cuotas pendientes de devolverle al Banco Macro, ¿son un bien, un derecho o más bien es una obligación? Es una obligación. Bien, entonces si nos pregunta, ¿es un bien, un derecho? No, exactamente. Correcto, chicos. Última. El consumo del servicio de Internet del domicilio particular de Tatiana. Por el consumo del mes de agosto, pagadas con fondos provenientes de la venta de la empresa Ensueño. Sí le pertenece a Ensueño. Es un derecho. A ver, No, acá. No, profe. No es. Tatiana consumió Internet de su casa particular, ¿sí? Pero lo pagó con fondos provenientes de ventas. Es un derecho porque se lo tiene que pagar a la empresa. ¿Qué tiene entonces la empresa Ensueño? Un derecho. Un derecho. El derecho A que Tatiana le devuelva el dinero de el pago del consumo de Internet de su casa particular. ¿Sí? Fíjense el análisis completo que hicimos. Identificamos a Tatiana e identificamos a la empresa Ensueño. Tatiana pagó la luz o el Internet, perdón, de su casa particular, pero lo pagó con plata proveniente de ventas de la empresa Ensueño, ¿sí? Entonces, la empresa Ensueño, ¿qué tiene? Tiene un derecho a que Tatiana le devuelva ese dinero. ¿Se entendió, chicos? Sí, perfecto. Muy bien. Punto B. Es una situación similar, ¿sí? Pero acá nos piden que indiquemos con una X si las siguientes expresiones representan ahora obligaciones, ¿sí? Al 31 de agosto del 2021, de nuevo, para la empresa Ensueño, que es de Tatiana Blanco. Todo lo que vimos acá, ¿qué es? Contablemente. Activo. Los activos. Activos, exactamente. Y ahora, las obligaciones que son pasivos. Pasivos. muy bien. Y los activos más los pasivos forman parte de ¿qué? Del patrimonio neto. Patrimonio neto. Del patrimonio. ¿Sí? Ahora, si queremos obtener la riqueza, ¿sí? ¿Cómo la sacamos? Los activos. Hay que restar los pasivos. Todas las obligaciones. Y ahí que tenemos el patrimonio neto. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces ahora que definir si las siguientes expresiones corresponden a obligaciones para Ensueño. Expresión número 1. Servicios del contador Figueroa que permanecen impagos por las liquidaciones impositivas de Ensueño correspondiente al mes de julio. Sí, es una obligación. El contador de Ensueño Son obligaciones porque sigue impago, digamos. No. dice que los servicios que prestó en julio están impagos y los servicios fueron Sí, es una obligación.
¿Es obligación? Sí, es una obligación. Sí, profe. Sí, profe. Profesor, Sí. profesor. Disculpe, ¿qué vendrían a ser liquidaciones impositivas? Florencia. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué vendrían a ser liquidaciones impositivas? Son la presentación de declaraciones juradas de los diferentes impuestos de la empresa en sueño. ¿Sí? La empresa en sueño tiene la obligación de presentar todas las liquidaciones impositivas, que son las liquidaciones de IVA, de rentas, de actividades económicas, de las tasas municipales. Todo ese trabajo lo realiza el contador Figueroa, ¿sí? ¿A cambio de qué? De que le pague la empresa en sueño sus honorarios profesionales. Cuando vos, Florencia, el día de mañana seas contadora, vas a realizar liquidaciones impositivas a diferentes ensueños, a diferentes empresas que puede ser ensueño, ¿sí? Entonces, son trabajos que realiza un contador. Ahora, por ese trabajo, por esas liquidaciones impositivas que hizo el contador Figueroa, ¿sí? La empresa todavía no le pagó esos honorarios, están impagos. ¿Qué significa eso? Que tiene la obligación la empresa en sueño de cancelarle, ¿sí?, esos trabajos realizados. ¿Cuáles son los trabajos? Las liquidaciones impositivas. ¿Bien? ¿Se entendió, Florencia? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de liquidaciones impositivas, son trabajos que van a hacer ustedes contadores el día de mañana a diferentes empresas. ¿Qué son las empresas? A ver, repasando. Son Personas jurídicas, un ente. son personas jurídicas y esas personas jurídicas son entes contables. Muy bien. ¿Vio cómo ya se va relacionando todo? ¿Sí? Y ya ustedes adquirieron esos conocimientos. Expresión número 2. Compra de juego de sábanas del proveedor Canon, cuyo vencimiento para el pago es el 15/9 del 2021. Sí, una obligación. Entraría. Sí, es una obligación. Es una obligación. A ver, acá nos preguntan si es obligación al 31 de agosto. Acá el 20. No, porque le quedan 15 días más. Es el 15/9. No, pasa la fecha donde se lo analiza. O sea que no tiene una obligación. Sigue siendo una obligación. Sí, sigue siendo una obligación. Correcto. La compra ya está hecha. La compra está hecha, los juegos de sábanas están recibidos, ¿sí? Lo único que dice acá que la empresa en sueño tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para pagarlo, pero la obligación está generada o no. Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, la obligación, sí, fíjense, por ahí la fecha tiene que ver, pero por ahí no significa, acá solamente habla del vencimiento, ¿sí? A esta fecha sigue siendo una obligación aunque no esté vencida. Liquidación de EDESA, ¿sí?, por la energía eléctrica consumida en el local comercial de ensueño, recibida el 31/8 del 2021 y pagada el mismo día. No. No es. No, Porque ya la pagó. No es una obligación. No, porque ya la pagó. Obligación. ¿Por qué no es una obligación? Porque ya la pagó. Porque ya la pagó ese día. Exactamente. ¿Sí? Si no lo hubiera pagado, sería una obligación. Era una obligación pagar. correcto, chicos, muy bien. Ahora, expresión número 4. Importe correspondiente a los sueldos del mes de agosto del 2021, ¿sí?, de los empleados de ensueño cuyo pago se realizará el 3 de septiembre del 2021. Sí, es una obligación. Sí, es una obligación. Sí, es parecido a Sí, eso. sí, es una obligación pagarle a los empleados. Tiene tiempo o nos está indicando que recién lo va a realizar el 3/9, ¿sí? Pero sí es una obligación para pagarla.
Exactamente. Expresión número 5. Cuotas a pagar al 31 de agosto del 2021 a la concesionaria Fiat por la compra de un automóvil utilitario a nombre del marido de Tatiana Blanco, ¿sí? Entregado a ensueño en carácter de préstamo temporario para el reparto a domicilio. Un quilombo. Sí. Pero si lo analizan, No es una obligación, Pero sí, sí es. Sí es una obligación. no es una obligación porque no dice que en sueño se hace cargo de la deuda. vamos Está a nombre del marido de Tatiana Blanco. No tiene nada que ver con la hay empresa. cuotas que hay que pagar, ¿sí? A la concesionaria Fiat por la compra de un automóvil. ¿De quién es el automóvil? Del marido de Tatiana Blanco. Marido de De Tatiana. Tatiana Blanco, ¿sí? Ahora nos dice que ese automóvil está entregado a ensueño, pero ojo, en carácter de préstamo temporario. ¿De quién sigue siendo el automóvil? Ah, sí. Del marido de Del marido de Tatiana. No es obligación entonces. Entonces las cuotas a pagar son una obligación ¿para quién? Para el marido. Para el marido de Para la Tatiana. empresa en sueño. Para el marido de No. Tatiana Blanco. Muy bien, ¿se entendió? Sí. Muy bien. Anticipo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esa palabra? Anticipo en este caso de sueldo al empleado Lamas, efectuado durante el mes curso. Significa que la empresa entregó dinero anticipadamente a un empleado. ¿Qué significa? ¿Es una obligación para la empresa? No, porque entra en bienes y derechos, puede ser. Es más bien un derecho, ¿sí? Muy bien. Séptima expresión. De vuelta hablamos de un anticipo, pero ahora el anticipo es recibido en efectivo de parte de un cliente por una futura venta. Se estima que la mercadería se le será entregada el 20 de septiembre del 2021. Sí, es una obligación. Sí, es una obligación. Sí es una obligación. No. Franco, que no sé si anda dormido por ahí, sí, y le Aquí está el profe. un sueño anticipadamente efectivo, ¿sí? Para que el 20 de septiembre reciba sábanas y colchones. No, porque no. O sea, dice al 31 de agosto. Es una obligación porque hay que entregarle la Es una mercadería. obligación porque la anticipo. Pero igual hay que... Ya está pagado. Es una obligación, ¿sí? Entonces, como Franco le entregó anticipadamente una futura venta, ¿sí? La empresa en sueño tiene una obligación de entregarle esa mercadería. ¿Qué hubiera pasado si dice anticipo recibido en efectivo, ¿sí? Y la mercadería se entregó el mismo día? Ahí es una No obligación. es una obligación. No. Ya no. Muy bien. Correcto, chicos. Expresión número 8. 35.000 pesos por el alquiler del local en que se desarrolla la atención al público. El vencimiento para el pago del alquiler fue el 10 de agosto del 2021. Es una obligación. El sueño alquila su local, ¿sí? Lo alquila Franco, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el 30 y el 10 de agosto venció el plazo para pagarlo. Esos 35.000 pesos de alquiler que todavía no se pagaron, ¿es una obligación para ensueño? ¿Está obligado a pagar ese alquiler? Sí, profe. Por más Sí. Sí es una obligación. Se saltó la 8, profe. Me salté la 8, sí. Esto le van a decir muy seguido y es para ver si estaban atentos. Creo que Agustín está con el Bobby. Dale, Agustín, Sí, dale profe, algo. perdón.
No hay problema, es para que tus compañeros escuchen bien. Número 8 que nos salteamos. Anticipo, de vuelta a figura la palabra anticipo, al proveedor Dormiking, Sociedad Anónima, por 50.000 pesos mediante transferencia bancaria para una futura compra de almohadas y almohadones. ¿Qué hizo Ensueño acá? De vuelta. Tener un anticipo. Te pago un anticipo. Le pasó por transferencia bancaria 50.000 pesos para que en el futuro le entregue almohadas y almohadones. Claro, parece un derecho, profe. Entonces, es un derecho. Una obligación. Muy bien, y acá nos están preguntando si es una obligación. ¿Sí? ¿Quién tiene la obligación en este caso con Ensueño? Muy bien, chicos. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto al principio. ¿Se acuerdan cuando Franco me prestó plata? ¿Sí? Él tenía un derecho y yo tenía una obligación. Acá es lo mismo. ¿Sí? Dormiking tiene una obligación y Ensueño tiene un derecho. Muy bien. Entonces el número 9 ya lo hicimos. Vamos al último. ¿Sí? El último, que es el número 10. Saldo pendiente de pago por 4.850 pesos en concepto de consumo del gas de la casa de Tatiana Blanco del mes de agosto del 2021. No es una obligación. ¿No es una obligación o no es una obligación para Ensueño? No es una obligación para Ensueño. ¿Y de quién es la obligación? De Tatiana. De Tatiana. Muy bien, pero acá nos preguntan si es una obligación para Ensueño. En sí la expresión es una obligación. Tatiana tiene la obligación de pagar el gas de su casa, ¿sí? Pero la consigna acá es si es una obligación para el otro ente contable que es Ensueño. Entonces, no es una obligación. ¿Sí? Todos estos conceptos forman parte de ¿qué entonces? El pasivo. ¿Sí? El pasivo. El pasivo más los bienes y derechos que son activos forman parte ¿de qué? Del patrimonio. Del patrimonio. Del patrimonio, ¿sí? Ahora, si al activo, que son todos los bienes y derechos, le saco o le disminuyo las obligaciones, ¿qué voy a obtener? ¿Da? El patrimonio neto. La riqueza. El patrimonio neto, que son las riquezas. ¿Sí? Entonces, tienen tarea para la casa, ¿sí? Terminar de completar, ¿sí? Las consignas que vimos acá. Tienen que definir ente, persona, ¿sí? ¿Ente qué era? Todo lo que es, existe o puede ser, ¿sí? Persona, todo ente, pero que es capaz de contraer derechos y adquirir obligaciones. Obligaciones. ¿Cuántos tipos de persona había según el Código Civil y Comercial? Dos. Persona humana y persona jurídica. Humana y jurídica, correcto. Ente contable, ¿sí? Es aquel ente que está conformado de los siguientes elementos. ¿Cuáles son? Persona, fin y patrimonio. ¿Sí? Entonces las personas se juntaban con el patrimonio para lograr un fin, ¿sí? Esto caracterizaba al ente contable. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? Tenemos el ente, ¿sí? Que dentro de ente podía aparecer, no sé, ¿qué era esto? Un árbol. ¿Es ente o no es ente? Sí, es un ente. Sí. ¿Y la persona? ¿Es ente o no es ente? Sí, también. También. ¿Qué diferencia esta de esta? Una puede ¿Qué puede contraer contraer esta? derechos y obligaciones. ¿Sí? Y si puede contraer derechos y obligaciones, ¿qué es?
Persona humana. Puede ser humana. Persona. O puede ser jurídica. ¿Sí? Persona jurídica también. Y estas dos, a su vez, pueden constituir los entes contables, que tenían que tener un objeto, sujeto y una acción administrativa. ¿Sí? Que el sujeto son las personas, el objeto el patrimonio, ¿sí? Y la acción administrativa es la que lleva a los fines. Van a tener que completar, ¿sí? Que ya lo tienen adquirido, pero van a tener que buscar la bibliografía y citar, ¿sí? Los conceptos de bienes y derechos. Contablemente, ¿qué son estos? Activos. Y van a tener que hacer la definición de obligaciones. ¿Sí? Y van a tener que sacar la definición de riqueza, que ¿qué era? Patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Bienes y derechos, obligaciones y riqueza, lo llevamos acá. ¿Sí? Y acá determinamos que los bienes y derechos y las obligaciones forman el patrimonio de un ente, que es diferente a la riqueza, ¿sí? Así que le queda pendiente entonces este trabajo de tareas preactivas. La clase siguiente vamos a hacer el ejercicio número 4, ¿sí? Y el ejercicio número 5, ¿sí? Para el ejercicio número 4 y para el ejercicio número 5, ¿sí? Necesito que generen la lectura de la bibliografía, ¿sí? Vuelvan a generar las tareas preactivas, ¿sí? Que las hemos citado ahora, para que podamos desarrollar el trabajo práctico número 4 y el número 5. Profe, ¿pero nosotros ya podemos irlo desarrollando o hay que esperar la otra clase? Lo pueden desarrollar, ¿sí? No hay problema, háganlo en la carpeta, en la guía, no lo hagan en la plataforma hasta que lo terminemos, ¿sí? El trabajo práctico número 1 recién vence el... a ver, en un segundo. El 20 vence, profe. El 20, ¿no? El ejercicio 1, 2 y 3 vencen recién el 20, ¿sí? Tenemos tiempo hasta el 20 de que lo desarrollen y recién ahí lo cargan en la plataforma. Ahora, que no pase de esa fecha, porque pasada esa fecha caduca el plazo para la carga en la plataforma. Bueno, chicos, si les parece bien, lo dejamos hasta acá. Hemos adquirido un montón de conocimientos. ¿Tienen dudas de lo que vimos hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Qué es importante que se lleven de lo que vimos hasta acá? La diferencia entre ente contable, ¿sí? Personas, que pueden ser personas jurídicas y humanas. ¿Dónde vimos eso? Donde vimos a Tatiana y a la empresa en sueño. Son los dos entes, ¿sí? Son los dos entes contables, ¿sí? Pero son diferentes cada uno, ¿sí? Tatiana es persona humana, la empresa en sueño es persona... A ver... Jurídica. Jurídica, muy bien, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos que tiene que tener el ente contable para ser ente contable? Ya nombramos. Personas, fines. Personas, y patrimonio. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio de un ente contable? Los bienes y derechos. Pasivo y patrimonio. Bienes, derechos y, ojo, obligaciones también forman parte del patrimonio, ¿sí? Todo esto que vimos, ¿sí? En el ejercicio número 4, ¿sí? Lo vamos a ver con plata, ¿sí? Ahora vamos a cuantificar todo esto que vimos. Vamos a cuantificar los bienes y derechos, vamos a cuantificar las obligaciones y vamos a cuantificar el patrimonio neto y el patrimonio de un ente, ¿sí?
ya vamos a ver cuáles van a ser. A ver, el patrimonio de ensueño y el patrimonio de Tatiana. A ver. Bueno, repito un poco lo que hemos visto a los alumnos que llegaron temprano, a los que llegaron con la clase empezada. Ustedes tienen que presentar todos estos trabajos prácticos en la plataforma, ¿sí? Cuando dice entregar una carpeta, significa resolverlos, ojo, y aprobarlos en la plataforma, ¿sí? Les recomiendo que conjuntamente en las clases realicemos los trabajos prácticos, los desarrollen en su carpeta y cuando estén seguros de las soluciones, recién ahí generen la carga en la plataforma. ¿Bien? Mayra, ¿te quedó un poco más resuelta la incógnita? Bueno, espero que la próxima clase, que el día jueves, los encuentre todo acá. Van a recibir el link para la clase del mismo modo que la recibieron hoy. Así que bueno, chicos, los dejo con la tarea que quedó pendiente para que completen. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, Agustín. Yo entré un poquito tarde porque no me andaba bien el internet y quería saber, bueno, si tengo ausente o si puedo tener presente. Hernán, Soto, Roberto, Agustín. Sí. Ok. Listo. Bien, gracias. Yo también. Barrio Nuevo. Presente. ¿Quién más? Yo también, profe. Cornejo. Uno, porfa. Cornejo. Valencia igual. Valencia Vargas. Sí. Yo, profe, soy Aguilar. Aguilar. Muy bien. Yáñez, a ver. Yo, profe, también. Vega. Vega. Muy bien. Baile. Si está presente. Jero Soches. Profe, yo no sé si llegó a escuchar mi presente. Creo que respondí tarde, si no me equivoco. No, vos estás ausente, Franco. No, mentira. Presente. Gracias por tu ayuda. Nada, profe. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta Chao, luego. profe.